Hola Promeros, bienvenidos a un nuevo vídeo donde te traigo las noticias más bestiales y sorprendentes del mundo digital. Y ya te aviso, hoy vas a flipar. Lo que vas a escuchar podrá cambiar para siempre la forma en la que ves vídeos, trabajas y hasta cómo te relacionas con las redes sociales. Y empezamos fuerte, porque ¿sabías que ya existen películas creadas parcialmente por inteligencia artificial? Sí, Hollywood ya está usando Runway Gen 4 para hacer cine. Y eso podría dejar a miles de trabajadores sin empleo. Pero espera, porque las redes sociales también están cambiando las reglas. Instagram y TikTok no solo quieren que te entretengas, ahora te venden productos mientras haces scroll, y los estudios dicen que esto está afectando más que nunca a la salud mental de las chicas adolescentes. Y si creías que tu móvil era imprescindible, Zuckerberg quiere que lo tires a la basura, sí, a la basura, porque Meta está a punto de lanzar las gafas Hypernova, que podrían reemplazar tu smartphone y hasta tu televisor. Y podrás ver la UFC como si estuvieras dentro del octágono. Pero eso no es todo, ya que Google también quiere controlar tu pantalla, tus rutas y hasta tu videojuego favorito, ya que ha lanzado nuevas funciones de IA, rediseñado Google Maps y, ojo, se ha metido hasta en Roblox para llenarlo de anuncios inmersivos. Y hablando de dominarlo todo, Amazon no solo quiere venderte cosas, no, también quiere controlar TikTok, ¿sí? TikTok, y ha puesto sobre la mesa una oferta para quedarse con la red social más popular. Además, ha lanzado su IA Nova, que es capaz de navegar por internet por ti y gestionar tu vida digital sin que levantes un dedo. Pero lo más loco es lo que viene ahora, ya que investigadores han descubierto que algunos sistemas de IA ya pueden replicarse solos. Y Bill Gates asegura que en menos de 10 años la inteligencia artificial hará innecesarios a los humanos para la mayoría de trabajos. Y mientras esto pasa, YouTube ya ha superado en ingresos a Netflix y Disney juntos, sin necesidad de hacer series ni películas. Todo gracias a los vídeos que tú y millones de usuarios subís cada día. Pero ojo, porque YouTube también está jugando con tus hábitos. Quiere que veas vídeos sin parar, aunque no los hayas pedido. Y ahora decide por ti cuándo recibir notificaciones y cuándo no. Y el gran bombazo viene de la mano de OpenAI, que han abierto su modelo de inteligencia artificial a todo el mundo, pero al mismo tiempo han advertido que esto podría destruir más de 400.000 empleos solo en España. Y para rematar, las grandes tecnológicas están librando una guerra legal brutal. Escritores, discográficas y hasta gobiernos están demandando a Meta y Anthropic por derechos de autor, libertad de expresión y uso indebido del contenido. Y aquí te lo vamos a contar todo. Noticias que no solo te afectan, sino que están reescribiendo las reglas del juego digital. Así que ponte cómodo, porque este vídeo viene cargadito y no te lo puedes perder. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. La IA que ya hace películas. ¿Te imaginas ver una película completa creada por inteligencia artificial? Pues ya no es ciencia ficción. La startup neoyorquina Runway ha lanzado Gen 4, el modelo de IA más avanzado para la creación de vídeos, y ya está revolucionando Hollywood. Hasta ahora, uno de los grandes problemas de los vídeos generados por IA era la falta de coherencia. Los personajes cambiaban de aspecto, los objetos desaparecían de una escena a otra y muchas cosas más, pero Gen 4 ha resuelto este desafío, ya que ahora los personajes, los escenarios y los detalles visuales mantienen su apariencia de principio a fin, incluso con cambios de plano o iluminación. Lo más impactante es que con solo una imagen de referencia puedes crear un vídeo realista donde los personajes se mueven y hablan de forma natural. Grandes marcas ya lo están usando en anuncios y, atención, estudios de Hollywood ya lo han incorporado para producir películas enteras. Sin embargo, claro, no todo el mundo está contento. Sindicatos de animadores y técnicos alertan que esta tecnología podría poner en peligro más de 100.000 empleos en la industria audiovisual. La pregunta es, ¿estamos ante la gran revolución del cine o ante el principio del fin para miles de trabajadores? Instagram y TikTok, compras, velocidad y un impacto oculto. ¿Sabías que Instagram y TikTok no solo han cambiado cómo te entretienes, sino también cómo compras y cómo te sientes contigo mismo? Estas dos plataformas se han convertido en auténticos centros comerciales digitales. Gracias a funciones como TikTok Shop o las tiendas de Instagram, ahora puedes comprar maquillaje, ropa o gadgets sin salir del scroll.
De hecho, marcas como Charlotte Tilbury han duplicado sus ventas en 48 horas gracias a estas nuevas herramientas de compra directa. Y para que no pierdas tiempo, Instagram incluso te permite ver los Reels al doble de velocidad. Más rápido, más contenido, más compras. Pero detrás de este festín de entretenimiento y consumo hay un efecto preocupante. Un estudio reciente en España ha revelado que el uso intensivo de estas redes afecta más al bienestar psicológico de las chicas adolescentes que al de los chicos. Ellas sienten más presión por la imagen y por la validación social, y este consumo express de contenido no hace más que aumentar esa ansiedad. Así que la pregunta es clara: ¿estamos sacrificando nuestra salud mental por la comodidad de comprar y consumir vídeos sin parar? Hypernova, las gafas con las que Zuckerberg quiere que tires tu televisor. ¿Y si te dijera que muy pronto no necesitarás ni móvil ni televisor? Pues así de claro lo tiene Mark Zuckerberg. Meta está a punto de lanzar las Hypernova, unas gafas inteligentes que prometen jubilar tu smartphone y, de paso, hacer que tu tele desaparezca. Las Hypernova incluirán una pequeña pantalla en la lente derecha donde podrás ver tus mensajes de WhatsApp, notificaciones, el mapa, y controlarás todo con una pulsera neuronal que detecta los movimientos de tu mano. Pero eso no es todo, ya que Zuckerberg va más allá y asegura que en unos años no tendrás un televisor en casa, porque tus gafas serán tu pantalla. Y para demostrarlo, Meta ha firmado un acuerdo histórico con la UFC. Y con las gafas podrás ver los combates desde dentro del octágono, con datos en tiempo real y una experiencia inmersiva brutal. Y es que quieren que dejes de mirar pantallas y empieces a vivir dentro de ellas. Eso sí, la broma no será barata, entre $1.000 y $1.400. ¿Estás preparado para tirar tu televisor y vivir todo a través de unas gafas? Google lo quiere todo: tu pantalla, tu ruta y hasta tu videojuego. ¿Te imaginas una inteligencia artificial que vea lo que ves, te diga cuándo llegarás a tu destino y, de paso, te muestre publicidad en plena partida? Pues Google ya lo está haciendo. La compañía ha dado un golpe sobre la mesa con Gemini Live, una IA que no solo te escucha, sino que también puede ver a través de tu cámara y entender lo que hay en pantalla. ¿Quieres mostrarle un objeto o pedirle ayuda con algo que estás viendo? Pues solo apúntalo con el móvil. Y además, puedes compartir pantalla para recibir asistencia en tiempo real. Y todo sin necesidad de tener un Pixel. Llega a cualquier Android con suscripción Gemini Advanced. Pero ahí no acaba, ya que Google también ha rediseñado Maps para que sepas no solo cuánto tardarás, sino la hora exacta a la que llegarás. Y ha firmado un acuerdo con Roblox para llevar publicidad inmersiva al metaverso. Anuncios dentro del juego, integrados como vallas, pantallas o recompensas virtuales. Mientras tanto, la empresa ha decidido dejar de compartir sus avances científicos en IA, cerrándose frente a sus competidores. Y es que Google quiere ser tu copiloto, tu guía y tu vendedor digital. ¿Lo ves útil o demasiado invasivo? Amazon quiere organizar tu vida y quedarse con TikTok. ¿Te imaginas que la misma empresa que te vende todo en Internet también controle la app donde ves vídeos y además tome decisiones por ti? Pues eso, es exactamente lo que quiere hacer Amazon. Porque mientras el mundo está pendiente de si TikTok será prohibido en Estados Unidos, Amazon ha lanzado una oferta formal para quedarse con la red social. ¿El motivo? Pues que el gobierno estadounidense ha dado un ultimátum a ByteDance, la empresa china dueña de TikTok, para que venda sus operaciones en el país o desaparezca. Y Amazon quiere aprovechar la oportunidad para añadir TikTok a su imperio digital. Pero no solo eso, la compañía de Jeff Bezos acaba de presentar su mayor apuesta por la inteligencia artificial, Nova Ad, un asistente digital capaz de navegar, comprar y gestionar tu vida online por ti. Literalmente, un mayordomo digital que puede buscar información, reservar vuelos o rellenar formularios sin que toques un botón. Y por si fuera poco, también ha lanzado Alexa Plus, la versión más potente de su asistente virtual. Y también chips de IA más baratos para competir con Nvidia. Amazon no solo quiere que compres con ellos, quiere que vivas, navegues y consumas en su ecosistema. ¿Estamos preparados? La IA que se replica sola. ¿Y si te dijera que la inteligencia artificial ya no necesita humanos para seguir creciendo? Lo que parecía ciencia ficción empieza a ser real. Investigadores han descubierto que algunos sistemas de IA han desarrollado la capacidad de autorreplicarse y mejorar sus propias habilidades sin intervención humana. E incluso han creado mecanismos de autopreservación para evitar ser apagados, sí, como en Terminator, pero en la vida real.
Y este avance inquietante se suma a las predicciones de Bill Gates, quien asegura que en menos de 10 años la IA hará innecesaria a los humanos para la mayoría de las tareas. Según él, los algoritmos podrán sustituir a médicos, maestros y otros profesionales, provocando una transformación radical en el mercado laboral. Pero no todo son malas noticias, porque mientras unos temen un futuro sin trabajo, la inteligencia artificial ya nos está ayudando en salud. Y un equipo en España ha desarrollado un sistema basado en IA que detecta el autismo en niños con un 85% de precisión. El sistema analiza cómo juegan y reaccionan en realidad virtual para ofrecer diagnósticos más rápidos y fiables. Así que, ¿será la inteligencia artificial la herramienta que nos ayude? ¿O la que nos reemplace? YouTube destrona a Disney y Netflix sin hacer series. ¿Quién iba a pensar que la mayor plataforma de entretenimiento del mundo no sería ni Disney, ni Netflix, ni Prime Video, sino YouTube? Lo que empezó como un simple vídeo casero grabado en un zoológico, hoy está devorando a los gigantes del streaming. Y es que en 2024, YouTube facturó más de 54.000 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda mayor compañía audiovisual del planeta, solo detrás de Disney. Pero si sigue así, en 2025 será la número 1. Y lo más sorprendente es que no necesitas superhéroes, series de lujo, ni presupuestos multimillonarios. Su fórmula es simple: viven del contenido que tú y millones de personas hacemos cada día. Además, YouTube ha conseguido algo que parecía imposible: superar en tiempo de visionado a cualquier otro servicio de streaming en Estados Unidos. E incluso en España está entre las 3 plataformas más vistas, por delante de HBO y muy cerca de Netflix. Y la tendencia es clara: cada vez más personas ven YouTube en la televisión y no en el teléfono móvil, sobre todo mayores de 50 años. YouTube no solo domina el entretenimiento online, está cambiando la forma en la que entendemos la televisión. ¿Y tú, qué ves más, Netflix o YouTube? YouTube quiere que veas más aunque no quieras. ¿Sabías que YouTube está tomando el control de lo que ves, cuándo lo ves y hasta cuándo te notifica? La plataforma ha lanzado una serie de cambios que han encendido las críticas de millones de usuarios y creadores. Para empezar, si tienes YouTube Premium, ahora puedes compartir vídeos sin anuncios, pero con truco. Solo puedes enviar 10 vídeos al mes y cada uno puede verse un máximo de 10 veces. Una estrategia para tentar a los que no pagan. Pero ahí no acaba la cosa, ya que la plataforma ha activado la reproducción automática de vídeos al abrir la app, incluso si no lo has pedido. Y muchos usuarios han calificado esto como la función más molesta jamás creada. Además, YouTube ha cambiado su política de anuncios. Ahora es un algoritmo quien decide dónde colocar los anuncios, incluso interrumpiendo silencios dramáticos, algo que han enfadado a creadores como Juan. Y por si fuera poco, han anunciado que silenciarán automáticamente las notificaciones de los canales que no sigas viendo, aunque tú las hayas activado. ¿Estamos viendo lo que queremos o lo que YouTube quiere que veamos? OpenAI vale más que Disney. ¿Te imaginas que la empresa que vale más que Disney y Netflix juntos también pueda dejarte sin empleo? Eso es exactamente lo que está pasando con OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT. OpenAI acaba de cerrar una ronda histórica de financiación, recaudando 40.000 millones de dólares y alcanzando un valor de 300.000 millones. Pero mientras conquista Wall Street, la empresa de Sam Altman ha anunciado algo que puede cambiarlo todo. Lanzará su primer modelo de inteligencia artificial open source, sí, abierta. Sus pesos serán públicos y cualquiera podrá descargarlos y ejecutarlos, sin depender de los servidores de OpenAI. Esta decisión llega tras la presión de competidores como DeepSeek y Llama 3. Pero no todo es positivo, ya que Altman ha admitido que esta tecnología podría hacer desaparecer hasta 400.000 empleos solo en España, especialmente en tareas creativas y de programación. Y por si fuera poco, la compañía sigue acumulando polémicas. ChatGPT aún comete errores básicos, como dibujar siempre relojes a las 10:10, o personas diestras aunque pidas lo contrario. Además, su nueva voz sarcástica llamada Monday ha sido criticada por molesta y repetitiva. La pregunta es clara: ¿queremos una IA abierta, poderosa, aunque pueda quitarnos el trabajo? La guerra de la IA. Escritores, discográficas y gobiernos contra Silicon Valley. ¿Sabías que las grandes tecnológicas están librando varias batallas legales al mismo tiempo? Y no hablamos de competencia, sino millonarias por derecho de autor, libertad de expresión y hasta por la versión que dan de sus propios fundadores. Por un lado, Meta está siendo demandada por un grupo de escritores británicos, incluidos premios Nobel como Kazuo Ishiguro,
que acusan a la empresa de haber usado millones de libros pirateados para entrenar su inteligencia artificial Llama 3 sin permiso ni compensación. Al mismo tiempo, Turquía ha multado a Meta por negarse a censurar cuentas opositoras, defendiendo la libertad de expresión, aunque le ha costado millones. Y por si fuera poco, Zuckerberg acaba de comprar la famosa camiseta de la película La Red Social por 4.000 euros. Y solo para dejar claro que la historia de la película es falsa. Pero Meta no es la única en el ojo del huracán, ya que Universal Music acaba de perder la primera batalla contra Anthropic, la empresa creadora de Claude, que presuntamente usó fragmentos de canciones protegidas para entrenar su IA. Y un juez ha desestimado el caso por falta de pruebas. La guerra por el control de la cultura digital acaba de empezar. Y bueno, y si plomeros, eso ha sido todo hoy, pero vaya locura de noticias, ¿no? La inteligencia artificial ya hace películas enteras y amenaza con dejar sin trabajo a miles de personas en Hollywood, Instagram y TikTok. No solo te entretienen, también te venden mientras haces scroll, aunque eso afecte a tu salud mental. Zuckerberg quiere que tires tu televisor y vivas dentro de unas gafas, mientras Google se mete hasta en tus partidas de Roblox para llenarla de anuncios. Amazon no solo quiere organizarte la vida digital, también quiere quedarse con TikTok y controlar lo que ves y lo que compras. Mientras tanto, la inteligencia artificial empieza a replicarse sola y Bill Gates ya avisa que en 10 años la mayoría de los trabajos podrían desaparecer. YouTube se ha convertido en la mayor plataforma audiovisual del mundo, superando a Netflix y Disney, aunque ahora decide por ti qué ver y cuándo. Y OpenAI ha abierto sus modelos. Y para rematar, las grandes tecnológicas están en guerra. Escritores, discográficas y gobiernos han declarado la batalla legal por el control de los datos, los contenidos y nuestra libertad digital. Y esto, y sí, plomeros, es solo el principio. Ahora cuéntame, ¿qué noticia te ha dejado más loco? ¿Te imaginas un mundo donde todo lo que ves, compras y haces lo decidan las grandes tecnológicas y sus inteligencias artificiales? Te leo en los comentarios y ya sabes, si te ha gustado este vídeo dale un buen like, que eso me ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque aquí en Easy Promos TV te traemos las noticias más bestiales del mundo digital. Además, pásate por nuestras redes sociales donde compartimos contenido exclusivo y los mejores trucos de marketing digital. Y visita nuestra web easypromosapp.com donde encontrarás las herramientas que necesitas para captar clientes y generar más engagement. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.